Hola chicos y chicas de taller, ¿cómo están? Hoy vamos a ver otra clase de sustantivos. Recordemos que son palabras que nos indican lugares, cosas, objetos y se representa por un triángulo grande negro. ¿Se acuerdan que en el video pasado vimos los sustantivos masculinos, femeninos, los sustantivos en singular, en plural, los primitivos y los derivados, que eran pan, panadería? Listo, hoy vamos a ver otra clase general de sustantivos, ¿listo? Hoy vamos a comenzar con los sustantivos gentilicios. Vamos a ver de qué se trata. Ustedes saben cómo llamamos a la gente que nació, por ejemplo, en Canadá. Se les dice canadienses. A las personas que nacieron en Italia, italianos. La gente que nació acá en Colombia, se les dice colombianos. Acá tenemos este ejemplo de sustantivos gentilicios. Miren. México, se les dice mexicano. Estos sustantivos, estos nombres, cuando señalan el lugar de origen de las personas, se llaman sustantivos gentilicios. A las personas que viven en Egipto, se les dice egipcios. Aquí tenemos nuestros sustantivos gentilicios. Vamos a ver sustantivos gentilicios de nuestro país, Colombia. Aquí tenemos entonces nuestro mapa de Colombia y su división política. Por ejemplo, ¿cómo serían esos sustantivos gentilicios de las ciudades que conforman nuestro país? Por ejemplo, a la gente que vive en Antioquia se les dice antioqueños. A la gente que vive en Chocó se les dice chocuanos. A la gente que está en el Amazonas se les dice amazonenses. A la gente que vive en Boyacá se le dice boyacenses. Aquí los tenemos. Los que viven, por ejemplo, en Arauca, araucanos. A los que viven en este sector del Meta se les dice metenses. Entonces recordemos, cuando los nombres señalan el lugar de origen de las personas, se les llama sustantivos gentilicios. Vamos a ver otros sustantivos. Imagínense que hubo un tiempo en que era suficiente un solo nombre para poder distinguir a las personas de un pueblo o de una ciudad. Eso fue hace muchos, muchos años. Con el simple hecho de llamarlo por su nombre ya se sabía quién era. Pero a medida que fue pasando el tiempo y fue creciendo y creciendo más la población, se fue llenando esto más de habitantes, se hizo necesario agregar otro distintivo para poder distinguir a la gente. Por ejemplo, les llamaban por su nombre más el nombre del lugar donde vivían. O de sus nombres derivaron otras palabras. Por ejemplo, a los hijos de Rodrigo comenzaron a llamarles los Rodríguez. Así nacieron los apellidos. A estos sustantivos que se derivan de otros nombres se les llaman patronímicos. Por ejemplo, del nombre Fernando se derivó Fernández. Otro ejemplo tenemos del nombre Martín, se derivó el apellido Martínez. De Gonzalo se comenzaron a derivar los sustantivos patronímicos González. Y de Ramiro se derivó Ramírez. Fíjense que la mayoría terminan en es. Hay apellidos que terminan en as, is, os, us. Así nacieron los apellidos. Entonces, recordemos, a estos sustantivos que se derivan de otros nombres, les llamamos sustantivos patronímicos. Vamos a ver otra clasificación. ¿Ustedes saben, por ejemplo, cómo se les llama a las personas que realizan una determinada actividad? Por ejemplo, ¿cómo se le dice a las personas que cantan? Cantantes, sí. A las personas que escriben, escritores. Entonces, a los nombres que se derivan de una acción o de un verbo, se les llama derivados verbales.
Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el verbo jugar. De jugar se deriva jugada, se deriva jugador y se deriva juego. Estos son los derivados verbales. Tenemos este otro ejemplo, bailar. De bailar se deriva bailable, por ejemplo. Se deriva baile y se deriva bailarín. Entonces recordemos que los derivados verbales son los nombres que se derivan de una acción o de un verbo. Existen otros nombres que se originan en adjetivos. Recordemos que los adjetivos son las palabras que describen al sustantivo, al nombre. A estos sustantivos se les llama derivados adjetivales. Aquí tenemos un ejemplo de este adjetivo que es bueno, se deriva bondad. De este adjetivo que es malo, se deriva maldad. Y de bello, belleza. Tenemos otra clase de sustantivos que son los derivados nominales. Estos son los que se derivan de los mismos nombres o sustantivos. Por ejemplo, tenemos este, papel, este sustantivo, papel. De este se deriva papelera y papelería. Aquí tenemos nuestros derivados nominales. Otro ejemplo sería flor. Tenemos este sustantivo. De flor se deriva florería y se deriva floresta. Entonces recordemos, los derivados nominales son aquellas palabras o sustantivos que se derivan de los nombres. Tenemos otra clasificación de sustantivos. Estos sustantivos son palabras que nombran cosas que se perciben con nuestros sentidos, que podemos tocar, que son tangibles y perceptibles a los sentidos. Estos sustantivos se llaman concretos. El ejemplo sería rueda, lápiz. Y tenemos otro sustantivo concreto que es puerta. Los sustantivos abstractos son los que no son tangibles, como nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras ideas. Estos serían amor, ternura, esperanza, idea. Estos son los ejemplos de sustantivos abstractos y sustantivos concretos. Recordemos, estos son tangibles, los podemos tocar, y estos son intangibles, vienen de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras ideas. Tenemos otra clasificación de sustantivos. Ustedes conocen, por ejemplo, el plural de la palabra pez. El plural de la palabra pez es peces, sí, tienen razón, es peces. Pero existe otra palabra que nos da idea también de un conjunto de peces. Pensemos en un conjunto de peces, ¿cómo le diríamos? A ese conjunto de peces se le llama cardumen. Esta palabra que está en singular nos da una idea de conjunto, nos da una idea de plural, pero está en singular. A esta palabra se le llama sustantivo colectivo. Y esta palabra de donde se genera este sustantivo colectivo se le llaman sustantivos individuales. Listo. Tenemos otro ejemplo de sustantivo individual. Tenemos la palabra árbol, que está en singular. La palabra que nos da idea del conjunto de árboles sería bosque. Este es nuestro sustantivo colectivo. Tenemos otro sustantivo individual, perro. El conjunto de perros sería jauría.
Y tenemos otro ejemplo acá, abeja. El conjunto de abejas es un enjambre. ¿Listo? Recordemos que los sustantivos gentilicios son los nombres que señalan el lugar de origen de las personas. Aquí tenemos los sustantivos patronímicos, que son como nacieron los apellidos. ¿Recuerdan? A estos sustantivos que se derivan de los nombres se les llaman patronímicos. Tenemos los derivados verbales, que se derivan de los verbos o de una acción. Tenemos los adjetivales, que son los sustantivos que se derivan de los adjetivos, así como su palabra lo dice. Los concretos, los que se pueden palpar, tocar. Los sustantivos abstractos, los que no son tangibles. Tenemos los derivados nominales, que se derivan de sustantivos. Y tenemos sustantivos individuales y sustantivos colectivos. Individuales, que tiene que ver con los sustantivos singulares, y al pensar en un conjunto nos da los sustantivos colectivos. Les voy a mandar el PDF para que hagan también un trabajo con estos sustantivos que acabamos de ver. Les mando un abrazo muy fuerte. Chao.